Molly, no. Hola, hola, mis queridos niños de octavo. Espero que se encuentren súper bien, que estén tranquilitos en la casa, que estén estudiando para poder progresar, ¿ya? Sin afligirse, obviamente, pero que no estemos todo el día en la casa, ¿cierto? Haciendo tiempo de ocio, ya que eso no nos hace bien tampoco. Bien, chicos, hoy día el título de mi clase es La Guerra de Troya, porque vamos a ver una historia muy famosa relacionada con esta batalla, ¿ya? Que tiene que ver obviamente con el género que hemos estado viendo durante las tres últimas clases, que es el género épico, que yo sé que para ustedes es un género no tan amigable porque contiene un vocabulario, como les dije la otra vez, un poco más dificultoso ya. Sin embargo, si nosotros entramos en profundidad en estos textos, nos concentramos y tratamos de analizarlos, vamos a llegar a una sola finalidad, que la verdad es que son historias bastante interesantes donde uno también puede aprender mucho, ¿ya? Así que veámoslo por ese punto de vista, ¿ok? Veámoslo por el punto de vista de que nos va a ayudar a conocer cosas nuevas, a aprender y además a divertirnos, ¿ya? Hoy día yo se los voy a demostrar a través de una historia muy conocida. Primero vamos a conocer el objetivo de nuestra clase de hoy, que es reconocer en un texto literario las características de la epopeya clásica. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros habíamos visto anteriormente, que era una epopeya, cuál era su estructura, ¿cierto? Lo vamos a tratar de reconocer, pero ahora ya metiéndonos más en los textos. Para eso yo la clase pasada les había dejado una actividad, ¿cierto? Si mal no recuerdo, del texto La Odisea. Ya, dije si mal no recuerdo, porque en estos momentos no lo había notado, pero creo que era esa o era una epopeya al fin y al cabo. Ya, hoy día entonces vamos a conocer una que es muy famosa. Yo les dije que sí o sí íbamos a tener que pasar por algunas que eran muy clásicas, como eran la Odisea y la Ilíada, ¿cierto? Pero los vamos a ver de una manera más acotada, sobre todo en la instancia que nos acontece el día de hoy, que es el coronavirus, y que no podemos hacer de esto una clase tan extensa, ¿ya? Porque estos son textos largos, son textos densos, son textos que tenemos que analizar, que tenemos que estar en conjunto y tener harta concentración, y no lo vamos a lograr hacer solamente en dos o tres clases. Entonces vamos a ver estos textos, pero de forma más externa, los vamos a ir analizando y eso más que nada, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer hoy día es conocer entonces la historia de la Ilíada, y para ello yo recolecté muchas imágenes, y yo les voy a ir contando un poco de esta historia, cómo es que surgió, y luego ustedes van a leer un extracto para una actividad en el libro, ¿ya? Pero primero yo les voy a dar a conocer esta historia para que vayamos analizándolo de una manera mucho más amigable, amena y rápida. Ok, entonces yo les dije que hoy día íbamos a analizar un poco sobre lo que era el texto La Ilíada, ¿ya? Primero que todo, bueno, en esta unidad que ustedes están viendo van a conocer parte de la Ilíada, y esta es una narración en un verso que es la más antigua de la que hay registro escrito en la cultura occidental, ¿ya? No se sabe con certeza cuándo fue escrita ni quién fue su autor, pero la tradición cuenta que el poeta que la escribió se llama Homero, ¿ya? Y que la escribió alrededor del siglo 9 antes de Cristo, imagínense. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una imagen de lo que sería una de las portadas del libro de la Ilíada, y su escritor entonces, Homero. Ahí se ve guapísimo el hombre, chicos, a punto personal, pero la verdad es que esa es una imagen idealizada del, ya que seguramente alguien la creó en base a la estatua, que es esa. Si se dan cuenta, las imágenes no se parecen mucho, pero él es Homero, ya no es Homero Simpson, es Homero el creador de la Ilíada, que sería este texto original escrito en el siglo 9 antes de Cristo, como ya les había dicho anteriormente. ¿Ya? ¿Cuándo comienza esta historia entonces? Porque habíamos dicho que esta historia tenía un trasfondo, ¿cierto? Que era parte de la historia, ¿ya? Y seguramente la han visto tal vez en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Cuándo inicia el conflicto entonces? Para la mitología griega, chiquillos, el origen de la guerra de Troya se cruza con tres historias, ¿ya? Primero que todo, con la historia de París,
con la historia de Helena y el matrimonio entre Tetis y Peleo. Bonitos los nombres, yo lo sé, son un poco complicados, nada común, pero para aquella época eran demasiado comunes y muy hermosos porque eran nombres mitológicos, ¿ya? Vamos a partir, entonces yo le dije que habían tres historias aquí relacionadas, ¿ya? La de Helena, la de París y la de Tetis y Peleo. Vamos a ver primero la de Tetis y Peleo, ¿ya? Todo comienza con la boda de Tetis y Peleo, ¿ya? Tetis era una ninfa que era una ninfa del mar, ¿ya? Ahí la están viendo preciosa ella, ¿cierto? Y esta mujer sabía que había una profecía que decía que cuando ella tuviera un hijo, este iba a ser mucho más poderoso que su padre. Aquel hijo fue Aquiles, ¿ya? Bueno, ella tuvo varios hijos, uno de ellos fue Aquiles, que fue el más famoso. Ella se casó con Peleo. Ya, como pueden ver en la imagen, fue la imagen más nítida que pude encontrar de él porque son bastante antiguas. ¿Ya? Y este Peleo era el hombre más noble de todos los hombres. Bueno, al matrimonio de ellos, donde hubo bailoteo y todo lo demás, fueron varios invitados. Fueron todos los dioses del Olimpo. Pero había una mujer que no estaba invitada. Y esa mujer se llama Éride. Y para peor de todo, ella era la diosa de la discordia. ¿Ya? Entonces, obviamente, como ella no iba a ir con las manos vacías, llegó con el fruto de la discordia que aparece hasta en un cuento, ¿cierto? Que es una manzana. Y llegó con esta manzana como un regalo muy especial, ¿ya? Que debía ser entregada a la más hermosa de las diosas. O sea, ella no la regaló directamente a Tetis, ¿ya? Ni la regaló como, bueno, sí, la regaló como un regalo de boda, pero el objetivo era que esa manzana tenía que ser entregada a la más hermosa de todas las diosas, ¿ya? Así que ahí les dejaron una tarea. Bien, esta es la historia entonces de Tetis y Peleo, que era la boda de ellos. Esto fue lo que pasó en la boda, después del bailoteo todo, llegó esta mujer y entregó esta manzana. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Esta manzana, chiquillo, esta manzana es muy importante en la historia. Así que por favor, ténganla súper presente. Ya. ¿Qué pasó entonces? Vamos a conocer también a este otro personaje que está relacionado con esta historia, fuertemente relacionado ya, que es París, que es un hombre, por supuesto, no es una mujer, como Paris Hilton, ¿ya? Es París, que es el príncipe pastor. ¿Por qué le vamos a llamar príncipe pastor? Por la historia siguiente. Bueno, París fue el segundo hijo de Priamo y Écuba, ¿ya? Que son estos personajes que están acá, Priamo y Écuba, ¿ya? Y él sería París. No encontré una imagen más, menos engorrosa, más apropiada para ustedes, pero era lo que había, ¿ya? Así que bien, no lo vamos a juzgar. Bueno, entonces París era hijo de Priamo y Écuba, que eran los reyes de Troya, ellos dos, ¿ya? De la ciudad amurallada, le dicen a Troya. Bien, entonces un sueño un día le dijo a esta mujer, a Écuba, que su hijo iba a ser la desgracia de la ciudad y por ende, los reyes que estuvieron muy asustados decidieron deshacerse de él, como buenos padres, ya, y París acabó siendo criado por unos pastores, así como están viendo en la imagen, muy, muy lejos de su tierra y desconoció su origen. O sea, él no sabía que era hijo de Priamo y Écuba, ni que ellos eran los reyes de Troya, ni nada por el estilo. Ya, él desconocía su paradero y pensaba que era hijo de unos pastores. ¿Ya? Entonces tenemos claro entonces cuál fue la boda de Tetis y Peleo que estaba anteriormente y quién es este París, quién es este príncipe París, ¿ya? Y por otra parte tenemos a la hermosa Helena, ¿ya? La Helena, con toda la confianza. Helena era hija de Zeus, como ustedes saben, que es un dios del sol, ¿cierto? Era hija de Zeus, y era la mujer más hermosa de la tierra. Bueno, cuando ella era niña fue raptada por un héroe ateniense que era Teseo. ¿Ya? Él la raptó y la dejó al cuidado de su madre que se llamaba Etra. No tengo imágenes de Etra, pero ustedes ahí se la podrán imaginar. Entonces aquí tenemos a la hermosa Helena, que era hija de Zeus y que después a ella la raptaron y quedó al cuidado de la madre de este hombre, que era Teseo, ¿cierto? Que la madre que la cuidaba se llamaba Etra. Bueno, más tarde ella fue rescatada y se casó. Ya se casó con Melenao, que era Melenao era el hermano de Agamenón, ¿ya? Que era el rey de los aqueos. No de los aqueos del supermercado, no, de los aqueos. ¿Ya? Rey de los aqueos. Ustedes se preguntarán quiénes eran los aqueos. Los aqueos eran un pueblo
indio-europeo, si mal no recuerdo, ¿ya? Bueno, pero al fin y al cabo era un pueblo. Entonces, este caballero que era hermano de Agamenón, que era el rey de este pueblo, ¿ya? Y con él se casó con ella entonces, que era la hermosa Helena. Bien, ¿qué pasó después entonces? Ocurrió que llegó el juicio de París y el rapto de Helena, ¿ya? Ustedes en esta imagen van a observar, este cuadro se llama el juicio de París, ya que fue hecho más o menos hacia 1483 por Sandro Botticelli. Em, Bien, las diosas que ustedes están viendo aquí en la imagen, que son estas tres diosas hermosas que están aquí, son por una parte Hera, ¿ya? Que era la esposa de Zeus, Atenea, y la diosa de la sabiduría, la justicia y la guerra y las artes, y Afrodita, que era la diosa de la belleza y el amor. Y a quien están viendo ustedes ahí es a París. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver París con todo esto? Acuérdense que París era vamos a devolvernos, París era este príncipe pastor, ¿cierto? Que había sido regalado porque iba a ser como la maldición en la familia. Entonces, ¿qué tiene que ver París? ¿Y qué tiene que ver la manzana ahora? Porque miren lo que le está entregando en la imagen. Bien, para evitarse problemas, Zeus, que era el esposo de Atenea, ¿cierto? Zeus decidió que el más hermoso de todos los mortales tenía que decidir a quién le iba a entregar la manzana, ¿ya? Y ese fue París. O sea, él tenía que escoger a quién le iba a entregar la manzana de Éride y eso. Ya, el escogido fue París y el muchacho eligió a nada más ni nada menos que a Afrodita para darle la manzana. A cambio de eso, a cambio del regalo, porque para Afrodita fue un gran honor que le hayan regalado esa manzana, entonces a cambio de eso, ella ofreció a la más bella de las mujeres que tenía en ese entonces, que era Helena. ¿Ya? Ahí estábamos de nuevo con la pobre Helena, que es la hermosa Helena que está aquí. Entonces a ella la ofrecieron a cambio de la manzana. ¿Ya? Con el tiempo, entonces, este hombre, París, fue reconocido como hijo de Príamo y Hécuba. O sea, los buenos padres que tenía, ¿ya? Estos que están acá, estos padres finalmente lo reconocieron, ¿ya? Después de que ocurrió todo esto, con el tiempo, ¿ya? Y bueno, ¿en qué estaba? Perdón. Con el tiempo, él fue reconocido por Príamo y Hécuba y partió a una expedición con la que llegó hasta Esparta. Allí en Esparta, él fue recibido por Melenao y como era de esperarse, él se enamoró de Helena y la raptó. Chan, chan. ¿Ya? Y ahí quedó la embarrada, chiquillos, porque producto del rapto se desató la guerra de Troya, en la que los aqueos, que estaban dirigidos por Agamenón, sitiaron la ciudad en la que se encontraba la reina robada. O sea, producto a que este hombre se robó a Helena, eh, deme un segundo. Sí, producto a que se robó a Helena, comenzó esta guerra de Troya, ¿ya? ¿Y cómo fue todo? Como les decía anteriormente, los aqueos, que estaban dirigidos por Agamenón, fueron a la ciudad en la que estaba la reina robada para pelear por ella. Acá hay otro cuadro súper importante ya. Este corresponde a la entrada del caballo de Troya y está hecho por Giovanni Domenico. ¿Ya? Bueno, este cuadro, que es súper famoso, está ubicado en la Galería Nacional de Londres. Y bien, fin de la guerra, el caballo de Troya entra entonces. Bueno, ¿qué pasó? Como yo les había contado, habían ido los aqueos hacia la ciudad donde estaba la reina robada. Se encontraron peleando, qué sé yo, y ellos utilizaron una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Que se iban a esconder, perdón, iban a hacerse los rendidos como los que se retiraban del pueblo, ¿ya? Después de 9 años sin lograr haber entrado a la ciudad, los aqueos entonces simularon retirarse y dejaron ante la puerta un gran caballo de Troya de madera, ¿ya? Como una supuesta ofrenda para la diosa Atenea. Los troyanos, muy ilusos, introdujeron al caballo de Troya a la ciudad y causaron su propia ruina, porque obviamente durante la noche salieron muchos soldados desde el vientre de este caballo, ya en el cual se habían escondido y derrotaron
a sus enemigos, ¿ya? Entonces acá en el vientre estaban escondidos estas personas, los aqueos. Bien, yo a raíz de esto entonces les tengo dos preguntas. Quiero que me respondan, porque yo les dije que se fijaran bien en lo que era la manzana entonces y lo que era el caballo. Yo creo que la historia quedó clara, si no la pueden volver a escuchar o me hacen cualquier consulta por mail. Respecto a las palabras que están ahí, que son las expresiones la manzana de la discordia y el caballo de Troya, ¿alguna vez la habían escuchado? Supongo que sí, ¿cierto? Estas palabras, estas frases son súper usuales en nuestra lengua, ¿ya? Y de acuerdo a lo leído, ¿qué sentido o significado crees que tienen? ¿Le encuentran sentido a estas palabras ahora? ¿Por qué esa manzana, esa simple manzana, se llama manzana de la discordia? Y también reconocemos tanto al caballo de Troya como un símbolo de triunfo. Claro, obviamente, porque esta manzana fue la que produjo todo el caos, ¿cierto? Que finalmente si esta manzana no se hubiese regalado, no hubiesen dado de vuelta a Helena, no la hubiesen raptado y no se hubiese producido esta pelea. Y por otra parte tenemos un caballo construido por parte del ingenio de los aqueos, que era de madera, en el cual se escondieron y derrotaron a sus enemigos. Por lo tanto, ahí el significado de el caballo de Troya y la manzana de la discordia, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa con la Ilíada de nuestro tiempo? Bueno, las versiones, chiquillos, van cambiando. Yo ahora les conté la historia de la Ilíada, o sea, por qué se produjo toda esta historia de una forma lo más amigable posible y espero que me la hayan entendido. Eh, Vamos a contextualizar respecto a la historia del día de hoy. Bueno, obviamente la historia de la Ilíada no relata cosas súper importantes, pero no relata todo lo que sucedió durante la guerra de Troya, sino que algunos de los acontecimientos puntuales que ocurrieron hacia el final del conflicto. ¿Ya? Cuando Aquiles se supone que era el más fuerte, el más respetado por los guerreros, y que, bueno, finalmente él por una discusión que tuvo con el rey Agamenón decidió dejar de luchar. Para cubrir las necesidades que él tenía durante el asedio de Troya, ya el ejército que estaba dirigido por Agamenón asaltaba las ciudades vecinas. Uno de los asaltos cayó sobre la ciudad de Tebas y en él, además de obtener muchos bienes materiales, los aqueos tomaron prisioneras a varias mujeres. ¿Ya? Cuando se repartieron el botín, Agamenón y Aquiles pudieron escoger a una mujer y las elegidas fueron Criseida y Briseida, respectivamente, así se llamaban las mujeres que ellos habían escogido después de haberlas raptado prácticamente, ¿ya? Resultó que Criseida era la hija de Crises y Crises era un sacerdote del dios Apolo. Y él había pedido la devolución de su hija a cambio de muchos regalos, pero aún así Agamenón, aunque le hubiesen ofrecido el oro y el morro, no quería devolver a la mujer y se negó. Desde entonces los aqueos empezaron a perder todas las batallas, ¿ya? Aquí les pregunto entonces a Calcante, que era el famoso más divino, cuál era la razón de tanta desgracia, y el adivino le respondió que Apolo se había enfurecido porque habían tomado la hija de su sacerdote. Entonces decidieron que la hija debía ser devuelta a su padre, pero Agamenón puso como condición que Briseida, la muchacha que se había raptado, ¿cierto? Y que había sido escogida por Aquiles, le fuera entregada como compensación. ¿Ya? Que era imagínense, o sea, él estaba entregando a la otra mujer, a la que era de Aquiles, no a la propia, ¿ya? Eh, Esto desató la furia en Aquiles, obviamente, y aunque entregó a la joven, él no quiso volver a la batalla. Y producto de esto es la discusión que ellos dos habían tenido y por eso él ya no pertenecía entonces a los aqueos, ¿ya? Eh, bueno, sin embargo, un querido amigo que tenía Aquiles, que era Patroclo, lindos nombres, ¿verdad? Como les dije, sí lo hizo. Y él murió en la batalla, a manos de Héctor, que era el hermano mayor de París. Y Aquiles estaba enceguecido del dolor porque era su amigo, ¿cierto? Y lo perdió. Bien, entonces, como se pueden dar cuenta, pasaron muchas cosas más en la Ilíada. Es una historia súper larga, los invito a que la puedan leer. Y
aquí va el siguiente comentario. Hay dos versiones de la Ilíada. Una es la versión original de Homero, que ustedes van a encontrar que está escrita en verso, que es una forma más auténtica de epopeya, ¿cierto? Que tiene un vocabulario mucho más complicado. Y está esta otra versión que es de este caballero que están viendo en la imagen, que es Alessandro Baricò, nacido en 1958. Bueno, Alessandro Barico es un escritor, ¿cierto? Un dramaturgo, un músico italiano y es uno de los autores más importantes de su país en la actualidad. ¿Ya? Sus obras han sido traducidas a más de 17 idiomas, chiquillos, y destacan entre ellas Seda, que fue escrita en 1996, La Ilíada, que es la de Homero que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Y la escritura de este caballero es como una mezcla entre algo surrealista, ¿ya? Como que salido de los sueños, y a la vez también de un poco de realidad. ¿Qué es lo que busca él? Sacar a la luz los sentimientos más profundos que tiene en su interior, o que tienen en el interior todas las personas, ¿cierto? Por muy cruda que sea esta realidad, ¿ya? Y por eso él no hace juicio de valor de los personajes y de sus acciones. O sea, él no van a ver ninguna de sus obras que él hable bien o mal del actuar de los personajes, sino que van a ver que él solamente cuenta la historia y se limita a eso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes van a leer un pequeño fragmento de La Ilíada en la versión del escritor italiano Alessandro Barico, que es el que están viendo en la imagen, ¿ya? Bueno, primero que todo contextualizar que Barico adaptó esta obra para que pudiera ser leída en voz alta ante un público masivo, y su adaptación resultó todo un éxito. Más de 2.000 personas asistieron a las lecturas, a la radio italiana, se transmitió en directo y finalmente el texto se publicó también por escrito y fue traducido a varios idiomas. Pero esta historia tiene un par de modificaciones, ¿ya? Porque está un poco más modernizada. En primer lugar, respecto a algunos agregados que él hizo, es que la Ilíada de Homero, por ejemplo, relata muchos acontecimientos que son relatadas por otras obras griegas. Y Baricó incorporó aquella información que le pareció más importante, pero lo hizo en una letra cursiva para no confundir a los lectores, ¿ya? O sea, agregó algún tipo de letra. Por otra parte, pasamos del verso a la prosa. Yo, como les dije, la epopeya siempre está escrita en verso, pero el texto que ustedes van a leer ahora se asemeja más a las novelas, está escrito en prosa, ¿ya? Em, en lugar de dividirse en cantos, cada personaje va a presentar una parte de la historia que se titula con su nombre. Por otro lado, van a encontrar que hay muchas voces. En lugar de esta ser relatada por un solo narrador, que es el narrador omnisciente, que es el que conoce todo, yo les había dicho que era casi como un semidios, como ocurre en el texto original, en el texto de Barico pasa otra cosa, se alternan los narradores, o sea, van a encontrar diferentes personajes que van hablando en el relato. En el fragmento que van a leer habla Agamenón, que es el rey de los aqueos, ¿cierto? Em, y Andrómaca, que es la esposa de Héctor, hermana mayor de París y el principal guerrero troyano. El objetivo de Baricó con hacer esto de tener dos narradores fue permitir que la lectura en voz alta fuera realizada por más de una persona. Ya no sé si me van entendiendo, para que fuera así como más dinámico y que fuera también más fácil para los oyentes identificar a los personajes e involucrarse en la historia contactada por quienes la han vivido. ¿Ya? Y por último, otra modificación, adiós a los dioses del Olimpo, o sea, él se deshizo de ellos y fue la decisión más radical que tomó Barico, que fue la de suprimir a estos dioses en el relato. En el texto original, ellos deciden que el destino de los personajes, ¿cierto? Ustedes saben que los dioses en un texto original tienen mucho que decidir, ¿ya? Ellos son prácticamente los que toman las decisiones y en base a lo que ellos digan se hacen todas las acciones, ¿ya? Pero acá él los suprimió, ¿ya? Sin embargo, para Baricó, al eliminar a los dioses, lo que queda no es un mundo huérfano o como casi inexplicable. O sea, no es que yo ya no me vaya a explicar el por qué suceden las cosas, ¿cierto? Sino que él lo que quiere hacer es que lograr que la historia sea más cercana a ustedes, que sea más humana, ¿ya? En la que los hombres y las mujeres vivan su propio destino, sean ellos los que decidan, como sucede en la vida real, ¿cierto? O sea, no sé qué les parece a ustedes estos cambios que yo les acabo de mencionar. No sé si les parece bien o mal que Baricosa haya tomado las libertades de hacer un texto más cercano al siglo actual, ¿cierto? A la vida que estamos viviendo hoy en día, quitando a los dioses quizás que eran parte de esta lectura clásica.
¿Ya? Bien, chicos. Ahora lo que van a hacer ustedes es sacar su texto de lenguaje. Bueno, cuando tengan tiempo, si quieren después repiten el video. ¿Ya? Sacan su texto de lenguaje y nos vamos a ir a una de las páginas que yo les voy a decir ahora en la segunda parte del video. Esta parte del video que dura solamente 25 minutitos, la otra parte no va a durar más de 5, que es más que nada para explicarle qué página vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. ¿Ya, chicos? Así que nos vemos en la parte número 2 de este video.